Todos los documentos relacionados con este caso han sido desenterrados y hay montones y montones de ellos. Nos encontramos en Canadá y este es probablemente el caso OVNI más documentado e investigado en América del Norte. El incidente OVNI del lago Falcon. Incluso supera a Roswell. También supera a todos los demás casos importantes por la cantidad de investigaciones realizadas y la cantidad de papel que se consumió en relación con estas investigaciones. Existe un increíble episodio en la ufología que es verdaderamente inquietante. Uno de esos episodios donde la evidencia y los hechos ya no se pueden ocultar y todo está aquí. El incidente OVNI en el lago Falcon, uno de los mayores informes de avistamiento de ovnis, donde un hombre común estuvo en contacto muy cercano con el ovni, y no solo pudo contar su historia al respecto, él también tiene las cicatrices de ese incidente en su propia piel. ¿Serán estos hechos suficientes para convencernos de que existe algo además de la raza humana? Hay innumerables testimonios, apariciones, elementos de prueba e informes. Seguramente, uno de los lugares del mundo que ya no quiere quedarse callado sobre este asunto es Canadá, donde se han producido infinitos contactos con extraterrestres, donde los ciudadanos comunes quieren escuchar la verdad, pero donde siempre reciben solo silencio. De todos los eventos OVNI en Canadá, con más reportes y más pruebas y documentos, 3 destacan. Durante una noche lluviosa, en agosto de 1967, una serie de círculos de cultivos apareció misteriosamente en el campo de un agricultor en Duhamel, Alberta. La prensa local fue notificada de inmediato, seguido por un club OVNI en Edmonton y luego los medios nacionales. Los 6 círculos parecen contener marcas de rodadura, como si las hubiera hecho un neumático, pero solo en pequeñas porciones de ellas. A pesar de esto, un científico concluyó que los círculos no eran un engaño. Intentaron probarlo, tomando una muestra de suelo, pero los resultados no fueron concluyentes. Al final, los científicos admitieron que las marcas parecían hechas por un avión, pero no pudieron llegar a una conclusión de su investigación de una forma u otra. Los eventos del año culminaron en octubre de 1967, con un incidente en el pueblo pesquero de Shag Harbor, en Nueva Escocia. Cerca de la medianoche, la Real Policía Montada de Canadá, la RPMC, recibió varias llamadas sobre un vehículo volador que se había estrellado en el puerto. La embarcación emitió un silbido y un destello brillante, y luego flotó en el agua por varios minutos. Algunos testigos, incluidos los oficiales de la RPMC, recuerdan haber visto un resplandor amarillo brillante de la espuma que lo rodeaba. Antes de que un bote pudiera llegar al lugar del accidente, el avión se hundió bajo el agua. Un equipo de buzos buscó en el puerto, pero no pudo encontrar ninguna evidencia de un naufragio. Como sucedió en el incidente de Duhamel, el caso del puerto de Shag sigue sin resolverse. En mayo de 1967, Stefan Michalak se aventuró en el monte cerca del lago Fork en Manitoba. Regresó del monte afirmando que no solo había visto 2 ovnis, pero que uno de ellos lo había quemado gravemente y le había dado envenenamiento por radiación. Michalak dijo que vio las 2 naves espaciales a simple vista, una de las cuales se fue volando mientras que la otra
aterrizó frente a él. Se acercó a la aeronave e intentó saludar a sus ocupantes. Finalmente, volvió a despegar, soplando aire caliente por un panel de escape. Esto prendió fuego a la camisa de Michalak y dejó una quemadura cuadricular en su pecho. Las autoridades no creyeron su relato, hasta que les mostró el sitio donde la nave también había quemado la vegetación. Durante años, Michalak sufriría de las quemaduras que recibió en su pecho, donde las llagas reaparecerían de forma intermitente. El incidente del lago Falcon. Este caso ovni es mucho mejor que el infame caso ovni de Roswell, donde en 1947 una fuente voladora supuestamente se estrelló y el ejército estadounidense recuperó las pruebas y se las llevó rápidamente. Bueno, aquí no solo tenemos un incidente en el que un testigo resultó herido físicamente y sus heridas fueron examinadas por médicos, pero tras investigación, el caso también descubrió evidencia física en forma de suelo. El sitio real en sí fue ubicado. Se verificó la radiación en el sitio, y luego se descubrieron piezas inusuales de plata que también eran radiactivas. Por lo tanto, tenemos evidencia física en términos de metales y suelo, y tenemos evidencia fisiológica en cuanto a las lesiones que sufrió el señor Michalak. Chris Rutkowski es canadiense y ha sido científico, escritor y educador desde 1970. Ha escrito sobre sus investigaciones de ovnis durante más de 30 años y es uno de los mayores expertos mundiales en el tema. Chris ha estado indagando e investigando ovnis desde 1976. Y desde 1976 ha presentado más de 20,000 casos separados de informes de ovnis, exclusivamente en Canadá, con cientos de páginas y documentos que respaldan su investigación. Chris es, de hecho, uno de los ufólogos que más trabajó en el incidente del lago Falcon y trajo una gran cantidad de evidencia documentada al público. Estamos en Manitoba, en 1967. Stephen Michalak es un ingeniero industrial con interés en geología, quien aprecia la naturaleza y lo salvaje. Durante un fin de semana de 1967, Stephen dice que vio un objeto volador que caía del cielo. Se acercó, lo tocó y fue alcanzado por un gas incandescente que quemó parte de su ropa. Todavía es posible ver la ropa original que usó esa noche, hace más de medio siglo, así como su gorra parcialmente quemada. Hay evidencia y artefactos que hacen este caso extremadamente interesante. Es un caso donde el rompecabezas se completa con evidencia física y visual. Tenemos un testigo creíble, el terreno quemado donde ocurrió el incidente, y alguien que sintió física y psicológicamente los efectos radiactivos de algo desconocido. Hay artefactos. El sitio ha sido examinado minuciosamente. La RPMC, la Real Fuerza Aérea Canadiense, la RFAC y la Fuerza Aérea de Estados Unidos investigaron el incidente y todos sus documentos están disponibles para ser examinados. A pesar de que había cientos de páginas y fotografías que nunca se publicaron porque fueron destruidas de inmediato, mucha información todavía se puede conocer en detalle y la tenemos ante nuestros ojos. El gobierno canadiense, como muchos otros, nunca dice lo que realmente está pasando, pero lanzaron una moneda conmemorativa del incidente en 2018. ¿Por qué? En el mismo 2018, un oficial de la RPMC que vive en Winnipeg y fue uno de los principales investigadores del caso,
Se le preguntó qué pensaba sobre el incidente y respondió: definitivamente creo que Michalak vio lo que dijo que vio. Aquí es donde todo comienza. Este es un teletipo que fue enviado al Consejo Nacional de Investigación por las fuerzas canadienses. E inmediatamente se puede ver el sello de prioridad, anunciando la importancia que ya se le había dado en ese momento. El cuartel general de las fuerzas canadienses recibió este informe del señor Michalak. Y esta es una descripción detallada de lo que vio. En la segunda página, dice que escuchó un sonido preocupante y una voz indistinguible que venía del interior. Dice que tocó la aeronave con la mano izquierda e inmediatamente las puntas de sus guantes comenzaron a arder. Sin embargo, tenemos información de toda la historia. Si hablamos del lugar del avistamiento, está muy cerca del lago Falcon, y mientras ahora hay paseos a caballo, en los años del incidente, el suelo estaba en un estado completamente diferente. Esta es una copia de la foto que el señor Michalak tomó para la RPMC y la RFAC. Se puede ver el agua fangosa y el suelo alterado. Él describe cómo estaba posicionada la Tierra en el momento del evento y cómo se quemó todo el musgo y los líquenes. El señor Michalak también notó que la nave espacial aterrizó exactamente en un punto del suelo, donde había una veta evidente de cuarzo de gran valor, incluso para el hombre. Donde hay cuarzo, hay metales. De hecho, Michalak buscaba plata y oro, y precisamente por eso estaba cerca de estas minas. ¿Es esto una coincidencia? ¿Para qué usan los extraterrestres estos metales? Tan pronto como Michalak vio estos objetos voladores irreconocibles, inmediatamente pensó en una especie de arma secreta de la Fuerza Aérea, o quizás de la NASA. Además, porque en esos años se dio el inicio del programa Apolo, y su pensamiento inicial fue precisamente influenciado por estos eventos. Pero solo más tarde, pensando en la estructura externa de la nave espacial, se dio cuenta de que no tenía ningún tipo de remaches o algo similar a la tecnología humana. Durante el encuentro extraterrestre del señor Michalak, se las arregló para dibujar todo lo que vio. Hizo un boceto bastante detallado de la nave espacial. Tenía aproximadamente 35 pies de diámetro y 12 pies de alto. Tenía una cúpula en el centro, una puerta que se abría de un lado que parecía una parrilla, y otras dos parrillas estaban presentes en el otro lado. Michalak informa que pudo observarlos bien, porque mientras estaba ahí, las dos naves salieron de la nada del cielo volando por los aires. Una voló un poco más bajo, finalmente aterrizando en un espolón que estaba cerca de donde estaba cortando rocas, mientras la otra despegaba y se fue poco después. La que había aterrizado permaneció ahí durante unos 40 a 45 minutos. ¿Qué estaban haciendo los extraterrestres en la Tierra durante todo ese tiempo? Alguien o algo definitivamente los molestó. Porque al entrar en detalles más precisos de la historia, Michalak dice que se acercó a la aeronave y comenzó a gritar para ver si había alguien adentro que necesitara ayuda. Él informa que la superficie de la nave era similar al acero, pero con una apariencia muy similar al vidrio, y era completamente lisa. Aparentemente, no había señales de soldadura. Ciertamente era algo que nunca había visto antes, pero estaba convencido de que se trataba de una especie de creación física hecha a mano. Su curiosidad se apoderó de él y lo llevó a acercarse a la nave espacial. La superficie de la nave estaba caliente, pero estiró la mano para tocarla. Derritió las puntas de los guantes de goma que llevaba puestos. Poco tiempo después, mientras estaba de pie junto a la aeronave, esta comenzó a girar, se colocó en posición para despegar y se elevó. A medida que la nave se elevaba y giraba, emitió un poderoso chorro de gas caliente que golpeó a Michalak en el pecho.
A medida que la aeronave continuaba ascendiendo, se vio obligado a arrancarse la camisa porque estaba en llamas. La arrojó al suelo y la pisoteó varias veces, y también tuvo que quitarse su camisa de tirantes porque se estaba calentando. Cuando volvió a mirar hacia arriba, la nave ya había comenzado su ascenso y se había ido en cuestión de segundos. Luego, inmediatamente, comenzó a sentirse mal. Regresó a su hotel, llamó a su familia y dispuso reunirse con ellos en Winnipeg. Luego de esto, acudió de inmediato para ser atendido en el Centro de Salud Misericordia, donde fue diagnosticado con quemaduras de primer y segundo grado. Estas marcas en su abdomen se llamaban patrones de tablero, las cuales fueron causados por el chorro del escape que salía del costado de la nave, como él lo describe. Estas marcas exactas todavía se pueden ver hoy en la camisa que el señor Michalak usó esa noche. Más tarde, en una conversación con su familia, se dio cuenta de que la gente debería saber sobre esta historia absurda, porque puede haber un peligro inherente. ¿Y si le pasara a otras personas? Esta era su principal preocupación. Entonces, Michalak decidió hacer pública la historia, y de hecho, fue a partir de este punto que comenzaron una serie de investigaciones que involucraban investigadores civiles, la Real Fuerza Aérea Canadiense, las Fuerzas Canadienses, la Real Policía Montada de Canadá e incluso la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que había enviado un grupo de la Universidad de Colorado para estudiar el caso para su investigación científica de los ovnis. El señor Michalak quería que su historia se hiciera pública. De hecho, sabemos que se puso en contacto con el Winnipeg Tribune. Uno de sus reporteros, Heather Gisby, y un fotógrafo fueron a hablar con Michalak a su casa y reunieron la información necesaria para dicho artículo. Unos días después, la historia apareció en el periódico con el titular: "Me quemaron los ovnis". Su historia, como podemos ver, también fue retomada internacionalmente. Tenemos otras fotos originales de este incidente, porque en 1967, la portada del libro Mi encuentro con el ovni se creó con una imagen que incluía toda la ropa que llevaba Stephen Michalak el día del encuentro ovni. Están los guantes con las puntas quemadas, una camisa quemada, un sombrero y otra ropa con signos evidentes de quemaduras. Volviendo a los documentos, y en este caso, gubernamentales, Chris Rutkowski publicó una copia de un informe entre los archivos nacionales, el Centro de Operaciones de los 40 canadienses y el Laboratorio Criminalístico RPMC. En este informe, afirman que habían tomado algunas muestras de suelo y encontraron que tenían un valor de radiación de 0.3 microcurios. El Dr. Booth, en este informe, describe cómo la radiación proviene de una fuente de radio y es un posible peligro grave para la salud, y envían a un investigador al área del lago Falcon. De hecho, este nivel de radiación en Manitoba fue muy significativo, hasta el punto de hacer que las piedras y los minerales fueran peligrosos para el público durante ese verano. Este es un evento donde los hechos están presentes y donde se han encontrado rastros de radiación, en un lugar que ha estado en contacto con seres no pertenecientes a nuestra normalidad, y es algo real. Todo esto se demuestra a fondo con la prueba. Hay literalmente cientos de páginas de documentación, y como se mencionó antes, con respecto a este incidente, Chris Rutkowski es el ufólogo que más evidencia respaldada ha publicado con importantes documentos. Esto, por ejemplo, es el primer párrafo de la investigación de la RFAC. Este informe pone al gobierno al corriente de todo lo sucedido, llevándolos a investigar, y de hecho, sus investigaciones, en diferentes niveles, han producido informes y evidencias que hoy podemos ver con nuestros propios ojos. Un hecho del que nadie habla, pero que gracias a estos documentos podemos develar, es el aterrizaje forzoso manipulado de un helicóptero de la RPMC.
Regresaban del lugar del incidente ovni, cuando el helicóptero perdió potencia repentinamente y se vieron obligados a realizar un aterrizaje de emergencia en la carretera. El aterrizaje fue peligroso, tanto para los del helicóptero como para los coches de la carretera. Nadie mencionó este evento, pero ahora tenemos la confirmación de que realmente sucedió. El helicóptero que transportaba a los investigadores de ovnis a una zona sospechosa corría peligro de estrellarse. ¿Es todo esto una coincidencia también? Sin embargo, hablando de documentos y actividad de radio, un año después del incidente, Michalak regresó al lago Falcon con sus amigos, al lugar exacto donde ocurrió el incidente. Encontraron restos de plata radiactiva que ciertamente no deberían haber estado ahí. Hoy, han pasado muchos años, y todo este material se ha desvanecido en su mayoría, dejando una pequeña pieza que aún es radiactiva. La Fuerza Aérea de Estados Unidos finalmente ha publicado su relato del incidente, relacionado con el objeto volador no identificado. En su informe, explican que la evidencia de los hechos no es concluyente y hay muchas inconsistencias. La Fuerza Aérea continúa diciendo que los desarrollos de la investigación no han alterado su conclusión inicial, de que no sabían sobre el objeto volador y que no tiene nada que ver con ellos. Sin embargo, concluyen, diciendo que el señor Michalak se sometió a una verdadera experiencia física, que demuestra la existencia de un vehículo no identificado que la raza humana desconoce. En todo esto, sin embargo, hay una diferencia importante. Por un lado, los estadounidenses, tras enterarse de este incidente, decidieron refutar cualquier parte de la historia de Michalak. Por el otro, en Canadá, la DND y el RPMC no pudieron negar que ocurrió el incidente, porque la evidencia frente a sus ojos era muy clara. De hecho, en este informe, ambos son incapaces de proporcionar evidencia real capaz de refutar la historia del lago Falcon. Por lo tanto, la historia de Stephen Michalak. Aquí tenemos un memorando de la División de Protección Radiológica, donde envió un informe que indica: respecto a las recientes investigaciones OVNI por la DND en el área del lago Falcon, indican un alto nivel de radiación en comparación con la normal. También hay una solicitud para que la CFP de Edmonton obtenga muestras sólidas del suelo para análisis. De hecho, en los años siguientes, esto se convirtió en un método de parámetros en las investigaciones de ovnis, porque se vincularon cada vez más con la radiación. Muchos otros documentos están en manos del ufólogo Chris Rutkowski. Documentos que indican cuánto el gobierno permanece en silencio ante el público, pero en realidad se toma muy en serio esta situación. En 1967, el gobierno canadiense comenzó a investigar los círculos de las cosechas. Este es un documento de archivos de investigación nacional sobre algo que se encontró en Camrose, Alberta. En un campo había círculos en las cosechas. Aquí también puedes ver fotografías de estos círculos. Además de estas fotos, también se puede ver un dibujo que muestra una especie de mapa que marca todos los diversos círculos que se encuentran en este campo en particular. Chris Rutkowski pudo encontrar un documento llamado Inspección de marcas de aterrizaje de ovnis en Duhamel, Alberta, del Memorándum de Suffield. Y como pueden ver, es el documento número 49 de 67. Y no solo, las fuerzas canadienses investigaron estos inusuales círculos en las cosechas mucho antes, porque pensaron que estaban relacionados con ovnis. Podemos encontrar gráficos que nos muestran la verdad más evidente. Esta es una gráfica que nos da una idea de cuántos casos de ovnis ocurren cada año.
comienza en 1989, aunque sabemos que los seres humanos entraron en contacto con estos extraterrestres mucho antes. Una nota importante sobre estas estadísticas que debemos tener en cuenta para nuestro futuro es que la mayoría de las veces las líneas suben en lugar de bajar. Finalmente, para ampliar un poco más, aquí hay un archivo de NORAD del 2019. Explica que durante Halloween, el piloto de un vuelo de la aerolínea China Air y el piloto de otra aerolínea vieron una luz naranja en el cielo. El piloto chino dijo que vio la luz en vuelo, mientras que el otro piloto, que la vio en una dirección diferente, dijo que la luz estaba en vuelo hacia abajo. Dicen que esta luz se dirigía a 55 millas al sur de Kelowna, Columbia Británica. El 1 de noviembre, el día siguiente, otra luz naranja similar se vio una vez más en el cielo. Estas ya no son solo palabras vacías, pero presentan evidencia de incidentes ovni respaldados por documentos, testimonios y artefactos. Durante 45 años, el gobierno canadiense investigó objetos voladores no identificados. Varios de sus departamentos y agencias compilaron informes de avistamientos de ovnis en Canadá, principalmente en el espacio aéreo canadiense, desde 1950 hasta 1995. Estas investigaciones comenzaron durante la Guerra Fría, y lo que comenzó como una misión militar, eventualmente se convirtió en una cuestión científica. Sin embargo, la era moderna de los avistamientos de ovnis comenzó en 1947. El 24 de junio, el piloto Kenneth Arnold informó haber visto 9 platillos voladores emitiendo una luz brillante, sobrevolando el monte Rainier en el estado de Washington. Los primeros avistamientos de ovnis de la posguerra en Canadá ocurrieron ese mismo año. La Guerra Fría acababa de comenzar. El gobierno canadiense inicialmente estaba preocupado de que los ovnis pudieran representar una amenaza para la seguridad nacional si resultaban ser tecnología soviética avanzada. Sin embargo, desde el principio, el gobierno se mostró reacio a estudiar este tema. Le dedicó pocos recursos, creyendo que los ovnis son fenómenos naturales o productos de mentes delirantes. De hecho, a principios de la década de 1950, el gobierno lanzó 2 proyectos ovni separados. Ambos eran precautorios y pretendían apaciguar la preocupación pública. Pero, en 1995, debido a los recortes presupuestarios, el gobierno dejó de recopilar informes por completo. Sin embargo, esto no disuadió a los ciudadanos apasionados y desconfiados, quienes de hecho continúan investigando los ovnis ellos mismos. El primero se llamó Proyecto Magnet, que duró de 1950 a 1954 y nació de una idea de Wilbert Smith. Smith realizó experimentos para determinar si los ovnis volaban utilizando magnetismo energético. También lanzó un globo al cielo nocturno para solicitar informes de avistamientos y probarlos. Finalmente, construyó un observatorio ovni en Shirley's Bay, un sitio militar al oeste de Ottawa. En cualquier caso, los experimentos de Smith no fueron concluyentes. Finalmente había llegado a creer que los ovnis eran extraterrestres de más allá del planeta Tierra. Y de hecho, por esta razón, su visión personal comenzó a tener mala publicidad y el Departamento de Transporte decidió cerrar el proyecto Magnet.
El gobierno quería establecer una posición oficial sobre los ovnis. Con este fin, el Consejo de Investigación de Defensa estableció el proyecto Segundo Piso, que duró de 1952 a 1954. Este comité de corta duración fue presidido por el astrónomo Peter Millman. Millman era un escéptico de los ovnis. En su opinión, no eran de origen extraterrestre, y el proyecto era una pérdida de tiempo y recursos. El comité en realidad no investigó ningún avistamiento. Actuaba únicamente como un órgano consultivo. Funcionó para estandarizar una forma de avistamiento de ovnis. También intentó desacreditar los avistamientos como nada más que fenómenos naturales mal identificados, como meteoritos. El proyecto Segundo Piso concluyó que si los ovnis fueran reales, no son susceptibles de investigación científica. La inteligencia militar decidió que la Unión Soviética probablemente no era responsable de estos objetos voladores no identificados. Y es precisamente por eso que los ovnis se convirtieron entonces en un asunto científico. Desde mediados de la década de 1960 en adelante, la RPMC fue el principal organismo responsable de juntar informes ovnis de testigos. Sin embargo, los científicos del gobierno se mostraron reacios a abordar el tema. Múltiples informes fueron archivados y tristemente olvidados. Varios años después, sin embargo, las cosas cambiaron. Gracias a los muchos ciudadanos curiosos que nunca abandonaron su investigación, sin duda fueron la clave para que hoy podamos tener toda esta evidencia. Gracias a ellos, somos conscientes, por ejemplo, de los 3 casos de ovnis más documentados, los famosos informes OVNI del año 1967, que eran particularmente inusuales, incluso para el escéptico gobierno canadiense, y que les causaron cierta preocupación. Los casos del incidente del lago Falcon, los círculos de las cosechas de Duhamel y el incidente del puerto Shack han proporcionado no solo nueva evidencia para considerar, pero evidencia física para inspeccionar, de la que carecen casi todos los demás informes. Nos enfrentamos a la verdad. De hecho. En cualquier caso, incluso si estos 3 incidentes son los más documentados, los archivos están inundados con informes de casos de ovnis. En 1989 se produjo uno de los estudios iniciales, que encontró que entre 140 y 150 casos de ovnis habían sido reportados solo en Canadá. No solo al Consejo Nacional de Investigaciones, sino también a instituciones privadas, a la policía, etc. Curiosamente, el número ha aumentado bastante constantemente desde entonces. Avistamientos de ovnis en Canadá reporta cada año 1000 o alrededor de 3 por día. Los archivos en el LAC son enormes cuando se trata de ovnis. La mayoría de ellos están actualmente en línea. Hay un sitio específico donde se puede observar un cierto número de estos archivos. Abarcan desde antes de 1950 hasta la actualidad, casi 2000 de ellos, y son todos archivos de la RPMC, el Consejo Nacional de Investigaciones, la Defensa Nacional y el Ministerio de Transporte, mencionado anteriormente. Este sitio brinda acceso a más de 9000 documentos digitalizados de la colección de registros del gobierno. Estos documentos incluyen informes e investigaciones de avistamientos ovnis por todo Canadá. Según la encuesta OVNI canadiense de 2002, Toronto tuvo la mayor cantidad de avistamientos, con 34, seguido de Vancouver, con 31, y Terrace, Columbia Británica, con 25 informes. En 2002, un típico avistamiento de ovnis duró unos 15 minutos. Desde 2007, el gobierno federal canadiense
Dirigió todos los avistamientos de ovnis a Chris Rutkowski, del Centro de Investigación de Ufología en Manitoba. El 15 de julio de 2018, un noticiero canadiense mencionó un nuevo estudio realizado por la Investigación de Ufología, conocido formalmente como Investigación de Ufología de Manitoba, afirmando que hubo más de 1000 avistamientos de ovnis reportados en Canadá en 2017. Entonces, ¿qué es más cierto que todo esto? ¿Por qué siguen tratando de ocultar la verdad que podemos ver frente a nuestros ojos? Infinitos casos, infinitos documentos, infinitas pruebas. Retrocediendo un poco en el tiempo, pero aún lidiando con casos secretos que involucran a los gobiernos canadienses y estadounidenses, hay un hecho ambiguo que se ha ocultado durante años. Pero ahora hemos logrado llegar a los documentos relacionados que nos da la oportunidad de examinarlos. Esta es la historia de Abro Canadá, el proyecto de autos voladores. Vamos a empezar desde el principio. A lo largo de los siglos, la idea del hombre reproduciendo fuentes voladoras siempre ha sido parte de la humanidad. Y más específicamente, no solo en el ciudadano individual, sino también por los gobiernos. La primera pregunta que hay que hacerse es, ¿dónde, antes de imaginarlos, vieron estas personas un platillo volador? Si quieren replicar uno, es porque ya han visto uno. ¿Y por qué el gobierno está tan interesado en los platillos voladores? Esta idea de auto volador, si queremos ser precisos, se remonta a la década de 1920. Henry Ford intentó construir un vehículo volador, al que llamó Ford Flivver, y aunque el proyecto finalmente fracasó, un elegante avión de 2 asientos llamado Waterman Aeroville debutó en 1937. Debido al fracaso total y también por la guerra en general, esta idea fue abandonada. Pero en 1953 resurgió durante una reunión ultrasecreta entre inteligencia canadiense y británica. Y aquí es donde tenemos un gran ejemplo de todo esto. Todo comienza gracias a un ingeniero alemán que asegura haber trabajado para el Luftwaffe durante la guerra y haber trabajado en la construcción de un platillo volador. El ingeniero dijo que el platillo pudo volar generando un colchón de empuje entre él y el suelo. Tras conocerse esta noticia, se celebró una reunión con los servicios secretos, donde también se invitó a John Frost a participar. Y en la reunión se le explicó todo el concepto de un platillo volador en gran detalle. Prueba de este proyecto, incluidos todos los dibujos por culpa del Ejército Rojo, lamentablemente fue destruido por los alemanes. Sin embargo, el concepto intrigó a Frost, y no pasó mucho tiempo antes de que Abro Canadá comenzara a trabajar en su propio proyecto secreto. Para explicar en detalle, podemos empezar diciendo que también gracias a los estudios de Leonardo da Vinci sobre las aves, el avión nació con alas, y se ha mantenido más o menos así hasta hoy. Pero la forma del ala y su capacidad para crear una fuerza de sustentación cuando es golpeado por el viento, no es el único método que se puede usar para volar. Para despegar, se podría explotar el efecto Coanda, un fenómeno utilizado por primera vez por el inventor Henry Mary Coanda en 1910, aunque había sido descubierto por el físico británico Thomas Young más de un siglo antes. Según el efecto Coanda, el chorro de cualquier fluido como el agua o el aire tiende a adherirse a una superficie cercana y seguir sus contornos. Para probar este efecto, simplemente acerca una cuchara a un chorro de agua que sale de un grifo. Este efecto se explota para muchas aplicaciones en aerodinámica. De hecho, muchos aviones utilizan sistemas que degeneran el efecto, mejorando el rendimiento de las alas, especialmente a bajas velocidades. Precisamente en base a esta idea, entre 1953 y 1958, la empresa canadiense Avro estudió un proyecto para un avión de combate de características excepcionales. Supersónico, pero al mismo tiempo capaz de despegar verticalmente
y detenerse suspendido en el aire, como un helicóptero, comúnmente llamado platillo volador. El automóvil Avro Canada BZ-9 fue un proyecto secreto desarrollado durante los primeros años de la Guerra Fría, a pedido de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la compañía canadiense, Aviones Avro, con base en Ontario. El diseñador de la aeronave fue precisamente John Carver Frost, que trabajó para Avro Canada desde 1947, después de una larga colaboración con algunas empresas británicas, y logró participar en el grupo de proyectos especiales. En 1952, el grupo de proyectos especiales comenzó su investigación sobre ADAP, o aeronaves de despegue y aterrizaje vertical, centrándose en particular en un proyecto de Frost. Era un caza con forma de espada que hacía uso del motor Pancake, un nombre inventado por Frost que luego fue bautizado con el nombre Project Wire. Este avión fue diseñado de tal manera que se levante sobre su cola, garantizando un mínimo de capacidad para explotar el despegue vertical. El gobierno canadiense se unió al proyecto y pronto solicitó un prototipo inicial. Desafortunadamente, en 1953, la compañía canadiense terminó con solo un modelo de madera y diseños de papel en la mano, después de haber invertido $4 millones canadienses. Por esta razón, el proyecto fue eliminado de la lista de financiación del Departamento Experimental de Defensa canadiense. Después de que el gobierno canadiense cerrara el proyecto, Frost no quería darse por vencido y de alguna manera logró que nos interesáramos en su proyecto. De hecho, en 1953, un grupo de expertos militares visitó Avro Canada para ver un avión de combate, y durante esta franja, Frost desvió el grupo a la sede del Grupo de Proyectos Especiales, y les mostró al ejército estadounidense un prototipo a escala y dibujos y planos para la construcción de un avión en forma de disco, con el nombre Proyecto Y-2. La FAE acordó financiar al grupo de Frost y comenzaron un nuevo proyecto. Decidieron renombrar el Proyecto Y-2 como el Proyecto 1794. Frost y sus colegas comenzaron el diseño y la construcción de un avión innovador que estaría equipado con un sistema de armas avanzado y capaz de alcanzar velocidades superiores a Mach 2. Fueron literalmente alojados en una instalación secreta en la sede principal de la compañía. El grupo usó todas las comodidades dignas de un proyecto secreto, incluida la vigilancia armada y el uso de tarjetas llave. Dentro de esta fortaleza tecnológica, Frost se rodeó de ingenieros y diseñadores alimentados con visiones futuristas. Frost eligió 8 ingenieros para que trabajaran con él en la recreación de lo que el ingeniero alemán le ilustró inicialmente. Comenzaron con un modelo de prueba que funcionaba con 6 motores Armstrong Siddeley Piper que hacían girar un rotor central. Desafortunadamente, la primera fase de prueba resultó ser un fracaso, y el modelo de prueba supersónico sufrió grandes fugas de aceite, lo que provocó 3 pequeños incendios. Finalmente, hicieron una última y desastrosa prueba con un motor Viper en 1956, y viendo que este segundo era casi letal, convencieron a Frost de la necesidad de diseñar un nuevo vehículo más seguro. Entonces, después de rediseñar el modelo supersónico para un avión mucho más simple, el grupo de proyectos especiales de Avro Canada creó el coche BZ-9AV. El automóvil Avro se presentó como modelo de prueba para la posterior producción de un vehículo supersónico en forma de disco, diseñado especialmente para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y luego se ofreció al Ejército de Estados Unidos como un jeep volador. Aprovechando el sistema Cook-Cray, en 1957 se construyeron 2 autoaviones Avro oficiales, uno para ser usado en pruebas en los túneles de viento de NASA en California y el otro para vuelos de prueba en la planta canadiense en Milton. Este tipo de aeronave en concreto tenía 3 motores a reacción que soplaban sobre una turbina,
que a su vez hacía girar un compresor central, haciéndolo girar sobre sí mismo. A los lados del disco habría una serie de respiraderos con aletas variables que permitirían al piloto volar el disco en cualquier dirección. El aire aspirado, mezclado con los gases de los motores, era conducido internamente hasta el borde del disco, donde era expulsado hacia abajo, creando el colchón de aire que sostenía la aeronave. Por lo tanto, pudo despegar y aterrizar verticalmente. El empuje de los motores también se desvió hacia la forma externa del disco para dar estabilidad a la aeronave. Se suponía que el automóvil Avro alcanzaría una velocidad máxima de 400 y 500 km por hora y una altitud operativa de 3.000 metros. En cualquier caso, en los siguientes 3 años, los prototipos lograron volar y se superaron muchas dificultades técnicas, pero todo esto no fue suficiente. Porque sí, los objetos ciertamente funcionaron, pero no superaron las expectativas de Frost ni las de los inversionistas. El auto Avro no pudo elevarse más de 1 metro del suelo. Y su máxima velocidad también fue muy decepcionante, unos 50 km por hora. Desafortunadamente, de hecho, el desempeño nunca estuvo a la altura de las promesas, incluso después de los continuos esfuerzos. La Fuerza Aérea de Estados Unidos, que financiaba el proyecto, decidió abandonarlo. Incluso después de este caso, nuestras preguntas son infinitas. Pero constantemente nos enfrentamos a evidencias que han sido mantenidas en secreto por diferentes gobiernos y que ahora confirman la existencia de algo muy grande a nuestro alrededor y entre nosotros. ¿Habrán tenido éxito en estos años de experimentos y descubrimientos en el diseño de uno o más platillos de vuelo que funcionen? ¿El gobierno realmente abandonó este caso? Habiendo recopilado suficiente información después de todos estos años, y después de las inversiones que los gobiernos han hecho en estos proyectos, sabemos que realmente quieren ocultarnos algo enorme, algo de vital importancia para la humanidad. Según un memorando, escrito por el Departamento de Defensa Nacional, los avistamientos de objetos voladores no identificados en Canadá ocurrieron durante la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, el gobierno canadiense no se interesó en recopilar información sobre los avistamientos hasta 1947, como se mencionó anteriormente. Pero ahora tenemos muchos ejemplos de apariciones de ovnis documentadas, y como sabemos ahora, más y más de ellos en Canadá. 1951, Gander, Newfoundland. El 10 de febrero de 1951, un avión de la Marina de los Estados Unidos que volaba a Islandia desde la ciudad de Gander informó una colisión cercana con un gran ovni circular naranja, que literalmente giraba en círculos alrededor del avión. ...1960... Lago Clan, Northwest Territories. El 18 de junio de 1960, un prospector le dijo al departamento Yellowknife de la RPMC que un mes antes, él y su compañero vieron un ovni en el lago Clan, ubicado a 30 millas al norte de Yellowknife. Según el ufólogo Chris Rutkowski, los hombres afirmaron que vieron un objeto flotante de 4 a 6 pies de ancho que golpeó la superficie del lago. La RPMC investigó, pero no encontró nada. 1969, Prince George, Columbia Británica. En Prince George, Columbia Británica, 3 testigos no relacionados reportaron un extraño objeto redondo en el cielo de la tarde del 1 de enero de 1969. La esfera irradiaba una luz anaranjada y parecía ascender desde los 2.000 a los 10.000 pies. 1975-1976, sur de Manitoba. Se informaron varios avistamientos de un ovni rojo brillante, a veces descrito como travieso
o juguetón. Avistado en el sur de Manitoba en 1975 y 1976. El ovni fue apodado Charlie Red Star por el público. 1978, Clarenville, Newfoundland y Labrador. Un solo avistamiento de un ovni por 12 individuos en la madrugada del 26 de octubre de 1978 ocurrió en Clarenville, Newfoundland y Labrador, cerca de Random Island. Según los informes, el objeto tenía una forma ovalada, con una aleta en la cola. Las personas que vieron el objeto llamaron a la Real Policía Montada de Canadá, y el oficial enviado, el constable James Blackwood, fue testigo del ovni mientras este flotaba a 100 pies sobre el agua durante 1 o 2 horas antes de desaparecer. Blackwood usó un telescopio especializado en vigilancia de drogas para observar el ovni, y otros testigos usaron binoculares. Según Blackwood, cuando enfocó su vista en el objeto reaccionaría haciendo brillar sus faros. Según se informa, Blackwood estaba intentando ponerse en contacto con los pilotos de la nave. No dejó evidencia de su apariencia, además del testimonio de los testigos oculares del evento. 1990, Montreal, Quebec. El 7 de noviembre de 1990, en Montreal, Quebec, testigos informaron de un objeto redondo y metálico de unos 540 metros de ancho, sobre la piscina de la azotea del Hotel Bonaventure. Los testigos presenciales vieron de 8 a 10 luces formando un círculo sobre ellos, emitiendo rayos blancos brillantes. El fenómeno duró 3 horas, de las 7:20 a las 10:20 p.m., y se movió lentamente hacia el norte. Mientras que ninguno pudo identificar las luces, algunos testigos, según el informe del día siguiente en la Press, estaban listos para expresar su creencia de que fueron visitados por extraterrestres. 1997, Trail, Columbia Británica. Al menos 2 mujeres de pie en el puente sobre el río Columbia, esperando el espectáculo de fuegos artificiales en la noche del 1 de julio, vieron 3 pequeñas luces sobre ellas. Estas luces despegaron rápidamente río abajo, solo 1 o 2 pies por encima de la superficie del agua. Zigzaguearon a lo largo del río en dirección este hasta que salieron volando de su vista. Las 2 mujeres, que eran desconocidas, se miraron con asombro, dándose cuenta de que no era parte del espectáculo de fuegos artificiales que aún no había comenzado. Todavía era de día. 2010, Harbor Mill, Newfoundland y Labrador. Durante la noche del 25 de enero de 2010, hubo múltiples avistamientos ovnis reportados en Harbor Mill, Newfoundland y Labrador. La Real Policía Montada de Canadá declaró inicialmente que los informes se debían al lanzamiento de un misil, pero luego se retractó de la declaración y la oficina del primer ministro declaró que los ovnis no eran misiles. Debido a la proximidad de Harbor Mill a Saint-Pierre-Miquelon, los residentes sospechaban actividad militar francesa, una suposición que fue disipada por una declaración oficial del gobierno francés, confirmando que no hubo actividad militar durante el incidente reportado. La Real Policía Montada de Canadá se refirió al evento como un avistamiento inexplicable, y NORAD declaró que no se conocía el lanzamiento de un cohete en ese lugar. El evento hizo que el miembro del Parlamento del Distrito Electoral en el que se encontraba Harbor Mill en ese momento, Jerry Byrne, presionara al gobierno para obtener más información sobre el incidente y criticó al gobierno conservador por su falta de transparencia. 2014, Kensington, Prince Edward Island. Mientras apagaba una hoguera en la tarde del 4 de junio de 2014, John Shepard fue testigo de luces inusuales en el cielo sobre el Golfo de St. Lawrence y capturó 22 minutos en su teléfono celular.
Después de informar el incidente a MUFON y su investigación concluyó que era un avistamiento confirmado, la CBC cubrió el evento. Al día siguiente, la CBC publicó un artículo de seguimiento en el que una serie de alternativas se presentaron a las explicaciones del evento. 2014, North York, Ontario. Entre las 7 y las 10 p.m. del sábado 26 de julio de 2014, hubo múltiples informes de avistamientos de ovnis. Alrededor de las 9 p.m., Sarah Chun fue testigo de una serie de 6 o 7 luces intermitentes diagonales en el cielo desde su ventana. Observó las luces intermitentes durante 25 minutos y grabó 2 videos en su iPad, que luego se publicaron en su canal de YouTube. La 32ª División de la Policía de Toronto informó haber recibido varias llamadas sobre objetos voladores no identificados entre las 7 y las 10 p.m. de ese día. Varios policías también presenciaron las luces. El evento fue presenciado por muchas personas y también se informó que hubo algunos cortes de energía menores en Toronto. Más fotografías y un video de otro lugar en North York también fueron informados. Estos son solo algunos de los avistamientos conocidos, pero muchos otros también fueron informados a CADORS, el Sistema de Informe Diario de Sucesos de la Aviación Civil. Un archivo digital que se puede consultar gracias a Transport Canada, el departamento federal que supervisa las carreteras, los ferrocarriles, las áreas marinas y los aviones de transporte canadienses. CADORS contiene aproximadamente 300,000 informes que van desde averías mecánicas hasta pasajeros ruidosos e incluso colisiones con pájaros. También proporciona un registro fascinante de avistamientos ovnis, informados por pilotos en el espacio aéreo canadiense. Gracias a estos documentos que archivan todos los avistamientos relacionados con el transporte aéreo, podemos leer sobre la mañana del 21 de octubre de 2005, cuando los controladores de tráfico aéreo recibieron un informe de 4 tripulaciones diferentes. Este informe involucró un objeto luminiscente, plateado, que voló sobre Toronto a una altitud de aproximadamente 9 kilómetros, y luego abruptamente dio la vuelta y voló rápidamente en dirección sureste hacia el lago Ontario. Sobre la noche del 12 de noviembre de 2015, una aeronave a 10 kilómetros sobre Saskatchewan informó haber visto una luz blanca y advirtió que no se trataba de un meteorito u otra aeronave. El término ovni se utiliza en muy pocos casos. Un caso en que la información cambió es el del vuelo de Porter sobre el lago Ontario. Un informe inicial señala que el 14 de noviembre, un vuelo de Ottawa a Toronto informó que pasó cerca de un objeto no identificado. Y es poco probable que fuera un globo meteorológico. Pero, como 2 asistentes de vuelo resultaron heridos ese día, el incidente terminó en las páginas de los periódicos y provocó que los investigadores de la TSB, la Junta de Seguridad de Transporte, investigaran más. Otros casos han resultado más difíciles de explicar, como el del vuelo de carga Boeing 747 de Kalita Charters, que detectó un objeto volador esporádico, estimado a una altitud de entre 14 y 18 kilómetros y moviéndose a Mach 4, o 4 veces la velocidad del sonido, mientras viajaba sobre los territorios del noroeste en su camino de Nueva York a Alaska, el 30 de abril de 2018. Nunca ha habido ninguna duda de que vieron algo anómalo. Pero aunque la mayoría de los informes se cargan en CADORS, a los pocos días de los avistamientos, este caso tardó más de 1 año y medio en subirse. Otro caso ocurrió el 6 de enero de 2019.
cuando la tripulación asignada al transporte médico de Vanguard Air Care informó que una luz inexplicablemente fuerte lo siguió, a la misma altura y velocidad, sobre la región de Manitoba, donde no se había informado de ningún avión en las cercanías. Un informe de inteligencia no clasificado demuestra que el ejército canadiense fue alertado cuando los pilotos civiles encontraron objetos voladores que no lograron identificar. Los ejemplos quizás nunca terminen, y ya deberíamos tener confirmación de que lo que está pasando en nuestros cielos es real. Como afirma John Williams, un expiloto de la Real Fuerza Aérea Canadiense, probablemente el 90% de las cosas que ven los pilotos no se denuncian, porque saben que denunciarlas podría tener repercusiones desafortunadas en sus carreras. Williams es consultor de la Fuerza Aérea, comentarista de televisión y piloto de línea aérea, que pasó 36 años en el ejército canadiense. También trabajó como oficial de seguridad de vuelo para Transport Canada por más de 10 años. De hecho, Williams afirma: "Es por eso que creo en las afirmaciones y avistamientos hechos y reportados en esos informes". Volviendo al mayor evento documentado, el incidente del lago Falcon, podemos encontrar muchos extractos del manuscrito de 40 páginas de Stephen Michalak, titulado Mi encuentro con el ovni, publicado en 1967. En un pasaje, Stephen narra: "Eran las 5:30 am cuando salí del motel y comencé mi caminata geológica. Traje conmigo un martillo, un mapa, una brújula, papel y lápiz y algo de comida para pasar el día, y yo llevaba una chaqueta ligera contra el frío de la mañana. El día era brillante, soleado, ni una nube en el cielo. Parecía como un día más, pero los eventos que tendrían lugar dentro de las próximas 6 horas cambiarían toda mi vida, más de lo que nadie podría imaginar. Nunca olvidaré el 20 de mayo de 1967. Mientras cortaba el cuarzo, me sorprendió el graznido más espeluznante de los gansos que todavía estaban en el área. Evidentemente, algo los había asustado. Entonces los vi. 2 objetos en forma de cigarro, con jorobas a la mitad, en el cielo. Parecían descender y brillar con un intenso resplandor escarlata. A medida que estos objetos se acercaban a la Tierra, adquirieron una forma más ovalada. De repente, el más lejano de los 2 objetos se detuvo en seco en el aire, mientras el otro descendía más y más cerca del suelo y aterrizó en la cima plana de una roca, a unos 160 pies de distancia de mí. El objeto, que había permanecido en el aire, flotó a unos 15 pies sobre mí durante unos 3 minutos. Luego se disparó hacia el cielo y desapareció. Entonces mi atención volvió a la nave que había aterrizado en la roca. También estaba cambiando de color, pasando de rojo a gris, de rojo a gris claro, y luego al color del acero inoxidable caliente, con un brillo dorado a su alrededor. Después de recuperar mi compostura y recuperar mis sentidos hasta cierto punto, empecé a mirar atentamente la nave, dispuesto a registrar todo lo que sucedía en mi mente. Me acerqué a la nave una vez más y toqué su costado. Estaba caliente. Parecía estar hecho de una sustancia similar al acero. No había signos de soldadura o remaches por ninguna parte. La superficie exterior estaba muy pulida y parecía vidrio coloreado con una luz reflejada en él. Formó un fondo plateado cuando la luz del sol golpeó sus costados. Noté que cuando toqué el costado de la nave,
Quemó el guante que llevaba puesto en ese momento. Mientras me acercaba al sitio, sentí náuseas y me empezó a doler la cabeza. El lugar donde había aterrizado la nave parecía como si hubiera sido barrido con una escoba. No había escombros de ningún tipo en la roca. Sin retoques, pedazos de piedra, nada. Todo había sido apilado en un montículo circular de 6 pulgadas de profundidad y alrededor de 15 pies de diámetro. Mientras estaba parado ahí examinando el lugar, el dolor en mi cabeza se volvió más severo. Las oleadas de náuseas aumentaron y comencé a sudar frío. Sabía que me había pasado algo totalmente antinatural y aparentemente estaba teniendo un efecto negativo en mi cuerpo. Los canadienses han estado reportando las mismas cosas una y otra vez desde 1940, dice Hayes, un ex copiloto. Históricamente, siempre ha sido increíblemente difícil lograr que el gobierno canadiense hable de estos temas. El investigador de ovnis, Chris Rutkowski, ha recopilado más de 22,000 informes en el transcurso de 3 décadas, y desde hace mucho tiempo ha incluido los datos de CADORS en su encuesta anual de ovnis canadienses. Él afirma: independientemente de lo que uno pueda pensar sobre la existencia de los ovnis, definitivamente sigue siendo una preocupación de seguridad aérea, así como en una perspectiva de salud pública. Donald Spike Cavalench es un piloto de vigilancia de Transport Canada, recientemente jubilado, que también pasó más de 2 décadas volando para la Real Fuerza Aérea Canadiense. Y dice: no describiría ninguno de estos como insignificante, refiriéndose a los incidentes aéreos. Estos informes deben tomarse en serio, y el hecho de que no tengamos un seguimiento real de ninguno de estos incidentes dice mucho sobre la insuficiencia de la seguridad de nuestro espacio aéreo. Somos cada vez más conscientes de que hay fuerzas mayores por encima de nosotros que quieren ocultarnos la verdad. Gracias al continuo esfuerzo de todos aquellos seres humanos que quieren saber, algún día podremos vivir conociendo las más grandes verdades de nuestra civilización, y quizás también de aquellas civilizaciones aún desconocidas para nosotros. Aquellas que siempre han venido aquí a visitarnos y que aparentemente quieren tener contacto con la Tierra. Entonces, ¿qué más hay detrás de todo esto? ¿Quién está detrás de todo esto? Por lo tanto, debemos reiterar: el derecho de un ciudadano es poder conocer la verdad sobre su vida.